no había visto hace rato y a los que vi hace una media hora también, bueno, una hora también. Wow, no esperaba que llegáramos tan lejos el día de hoy. Teoría de la comunicación, la verdad es que es una materia que me encanta, me fascina. Aunque debo admitir que, así como les han acomodado el plan, me sacó un poco de onda, porque empezamos con lo más difícil. En fin, supongo que está padre. Cuéntenme, muchachos, ¿tienen o han revisado la unidad 1 de esta materia? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Bien, entonces. Sí, ok. También. En eso ando. Ok. Bueno. No se les olvide que la materia de teoría de la comunicación oficialmente, y si no recuerdo mal, inicia el segundo bloque el día de mañana. Reviso de nuevo el calendario porque siempre se me olvida. Sí, efectivamente, el día de mañana abrimos unidad 2. Pero que obvio, ya está abierta, solo les ponen fechas para que ustedes midan sus tiempos y pues para el 23 de mayo a más tardar les encargaría en todo caso que terminen de llenar el foro y la actividad de aprendizaje. Bueno, pues la pregunta del rigor. ¿Dudas, comentarios, ganas de llorar acerca de la unidad 1? Dicen que no, no hasta ahora. No, ok. No, gracias. Ok. Muy bien. Hmm. Bueno, pues este asunto del concepto de comunicación, hasta cierto punto, ni los comunicólogos en general nos ponemos de acuerdo. Ay, y de hecho, les he de confesar que yo he tenido ciertos problemas, sobre todo con la mismísima directora de la maestría en la que estoy cursando, porque se me ocurrió la brillante idea de decirle que la comunicación no es una ciencia. La doctora se puso en un nivel bien intenso, casi me corre de la maestría, me odia, eso sí es seguro, me lo acaba de demostrar hoy de nuevo que tuve clase con ella. Sin embargo, yo sigo pensando lo mismo. Les va por qué. La comunicación, muchachos, siempre se ha valido de todas las demás ciencias para generar un método de estudio de la comunicación misma, es decir, la epistemología de la comunicación, que es algo que vamos a estar mencionando y viendo constantemente en todas las unidades de toda esta materia. Apréndanse bien la palabrita epistemología, que es el estudio de una ciencia, en este caso, de la comunicación. Bueno, su unidad comienza con una palabrita que me hace un montón de ruido, que se llama polisemia. La polisemia es aquella cosa que posee múltiples significados. Si nos vamos un poco al asunto de la semiótica, pues es un signo, un símbolo, que tiene distintas variables para acuñársele. Por ejemplo, si vemos la palabra salón, pues podemos decir, pues es un salón de fiestas, un salón de clases, un salón de belleza, un salón bar o un salón de no sé qué, ¿no? En fin, esa es la polisemia. La comunicación tal cual, y hasta cierto punto no podría decirse que es polisémica, pero sí es politeórica. Es decir, todas las teorías y todas las escuelas que han salido para intentar estudiar a la comunicación en la sociedad, sí eh, le dan como muchas aristas y realmente si nos ponemos en un plan, pues
de apertura, todas son válidas. Todas y cada una tienen lo suyo. En este caso particular, a ustedes les inician... ¿qué pasó, Luis? Soy yo, Antonio. Este, profe, ¿por qué no es polisémica? Si, bueno, basándome en el ejemplo que dio, eh, ¿por qué no es polisémica la comunicación si hay comunicación del tipo visual, hay comunicación del tipo textual, oral, etcétera? ¿Por qué no se puede considerar como polisémica? Porque todo es comunicación. Vamos a términos muy simplistas. Perdón, Antonio, siempre te cambio el nombre. Este, vámonos a términos muy simplistas, pero muy reduccionistas. ¿Qué es comunicación? Bueno, pues la comunicación es el proceso en la que uno o varios actores dan a conocer algo. A través de un lenguaje o código, a través de de un canal, dando un mensaje y que este mensaje llegue y para mí particularmente que el mensaje se reciba y se regrese o se responda, ¿no? La retroalimentación. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Sí hay comunicación visual, comunicación de todo, pero es, digamos, precisamente este asunto de la politeoría que decía. Más allá de darle una polisemia, yo me aventuraría a decir que es politeórica. ¿Qué pasó, Yamile? Yo estoy de acuerdo contigo con lo que dices de que la comunicación no puede ser polisémica, sin embargo, el, el comunicado es el que es polisémico, porque yo puedo decir silla, o bueno, puedo decir ballena y tú puedes pensar en una ballena del mar, alguien puede estar pensando en las ballenas de un puente, o sea, eso es lo polisémico, no la comunicación como tal, porque la comunicación se da en el sentido de que hay un emisor, un comunicado o bueno, un mensaje y un receptor. Eso va a ser siempre igual, no es de diferentes maneras, entonces es lo mismo, o sea, no puede ser polisémica, sin embargo, el mensaje sí es el que es polisémico, ¿no? Efectivamente, así es. El mensaje puede ser cualquiera, el que sea, independientemente del lenguaje en el que se maneje. Puede ser lenguaje mímico, puede ser lenguaje pictórico, puede ser lenguaje musical, puede ser lenguaje escrito, puede ser lenguaje oral. En su caso, multimedia, audiovisual, escrito, diagonal, interactivo, lúdico. Sí, la comunicación tal cual no puede ser tal así per se el término comunicación polisémico, pero sí politeórico. ¿Estamos de acuerdo, Antonio? Sí, es más sí, sí, más reduccionista el término. O sea, Ujú. sí, y más como de sentido común. Sí, la verdad es que les he de confesar algo. Aquí empezaron la materia de teoría de la comunicación como muy poética y además muy matemática, porque les insertaron así de buenas a primeras la teoría matemática de la comunicación. No se espanten, a todos los comunicólogos nos hacen lo mismo. Nos insertan a Shannon y a Weber con el modelo matemático de la comunicación, que es el clásico emisor, receptor, mensaje, código, canal, retroalimentación. Es muy fácil. Entonces, eh, ya que tienen un concepto relativamente básico e insisto, muy simplista de la teoría de la comunicación, en este caso, podría decirse, entonces, ¿qué es comunicación? A ver, pues es muy simple. Técnicamente, todo lo que es humano, animal o planta o vivo es comunicación. Y ustedes van a decir, chirrión, pero como por, si las plantas no nos dicen nada, si los animales no nos dicen, claro que sí. Pues aproximaciones a las teorías de la comunicación indican que eh, realmente todo aquello que tiene vida comunica de alguna forma u otra.
Las plantas, por ejemplo, dicen por ahí que emiten una onda ultrasónica al momento de ser cortadas a modo de grito. Algunos animales orinan para demostrar que tienen miedo o para marcar territorio. Le comunica a los otros animales que no toquen ese lugar porque les pertenece, como los perritos. Cuando un gato te esponja la cola al momento de que tú te quieres acariciar, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Pues que te va a atacar si lo acaricias. Te comunica. Todos tenemos esa facultad de comunicar, sin embargo, solo los humanos tenemos la facultad de racionalizar esta comunicación. De decir, ah, oye, a ver, espera, el gato está esponjando su cola. O sea, sí, el gato está precioso, pero tiene la cola esponjada y está sacando los colmillos. Entonces, probablemente sea porque me está atacando. No voy a reaccionar por instinto, estoy reaccionando porque estoy racionalizando que el gato me va a matar si lo toco. Un animal ve esa actitud, pues evidentemente va a huir por instinto. No va a racionalizar, oh, el gato está enojado, ah, no manches, si lo toco me va a morder. ¿Mm? Somos solo los seres humanos los que tenemos esta posibilidad de racionalidad y de sobrepensar incluso los mensajes, de decodificar el mensaje. Entonces, eh, es que algo tan sencillo así como se los estoy poniendo es que nos generan tantos problemas. Ah, bueno, pues es que precisamente la comunicación tiene este asunto de la complejidad y además es intermultitransdisciplinaria. Es decir, justo lo que les estaba diciendo, que es politeórica. Se ayuda, se auxilia de un montón de teorías, de un montón de disciplinas para poder dar una explicación a tal o cual cosa. En este caso particular de la unidad 1, tienen que, pues se ayuda de la matemática, se ayuda del pensamiento complejo, se ayuda del pensamiento básico, digamos, científico, duro, para poder, dar a conocer una teoría de la comunicación. Por ejemplo, tienen ahí el pensamiento complejo propuesto por Edgar Morin, que se escribe Morin, pero se pronuncia Morán, de la comunicación, que dice, bueno, es que la comunicación es un fenómeno biológico, es un fenómeno físico y es un fenómeno social que da pie a la comunicación. No podría haber comunicación si no tuviésemos vida para empezar a ser un factor biológico. No podríamos comunicarnos si no pudiéramos representarlo en alguna forma, ya sea de forma auditiva para la gente que no puede ver, ya sea en forma visual para la gente que quizá no pueda oír, ya sea en forma de lenguaje de mano, de lenguaje de señas, para quien no sepa interpretar el código del lenguaje tal cual escuchado. Y es un fenómeno social porque incluso de manera anacrónica, cuando tú haces algo, tiene alguna repercusión en alguna otra parte. Vaya, los alumnos de mi clase anterior, que son los del mercado artístico, no me dejarán mentir. Una obra de arte pintada por Leonardo da Vinci o una sinfonía compuesta por Beethoven nos comunica algo aún después de que ellos ya se murieran. Y nosotros tenemos esa tendencia social a interpretarlas. Ah, no manches, es que la novena sinfonía de Beethoven, la Oda a la Alegría, es una cosa tremenda, sobre todo en el último movimiento, donde habla de la libertad y del amor a los hermanos, que por cierto, la Oda a la Alegría realmente era la Oda a la Libertad, pero fue censurado, víctima de la censura. Dato cultural curioso, completamente inútil, número 23. Oh, por Dios, sí, el hombre del Vitruvio servía para mostrar las medidas exactas del hombre perfecto, del humano perfecto, del cuerpo perfecto, que le damos una interpretación. Entonces, nos está comunicando algo incluso de forma anacrónica. Entonces, es un fenómeno social 100%. Eso es lo que hace a la comunicación un fenómeno tan complejo. ¿Desde dónde lo estamos viendo y para qué lo estamos viendo y hacia dónde lo vamos a ver? La comunicación siempre es cotidiana, es algo que nos pertenece todo el tiempo. Desde bebés nos obligan a
comunicarnos, a decir o a señalar o a mostrar alguna cosa para que seamos entendidos. Incluso desde lo más básico, si tú a un bebé le agarras una nalgada, pues evidentemente va a ponerse a llorar. El bebé te está comunicando que le duele. A su forma, por supuesto, ¿no? Hay otros que se ríen por alguna razón. Pero te están comunicando que hay algún efecto en ellos. Si tú llegas, por ejemplo, ahorita con Iván, que tiene su cámara prendida, bueno, con Rafa, agarro y le doy un puñetazo, de repente me va a responder con otro puñetazo porque le dolió, o igual y se ríe, ¿no? Porque le gustó, yo qué sé. Entonces, igual le gusta que le peguen, ya me dirá su pareja algún día. Este, entonces, comunica, todo esto comunica. Es un fenómeno que parece simple, pero que es muy complejo. ¿En dónde radica la complejidad? Precisamente en las respuestas del prójimo o en las no respuestas. También el silencio también otorga. Dicen por ahí que el callo otorga, es cierto. ¿Qué pasó, Toño? Entonces, podríamos decir también que está condicionado por, bueno, está, valga la redundancia, está sujeto al acondicionamiento psicológico. Claro, claro, forma parte del código. Alguien levantó la mano. Ah, Rubí. Entonces, aquí es donde entraría lo que viene siendo la interpretación de cada receptor, ¿no? O sea, ahora sí que como dice mi compañera, hablando psicológicamente, la interpretación de cada receptor pues depende de cada uno de sus creencias, educación, nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, porque ¿cómo te puedo explicar? Por ejemplo, no sé si aquí tenga mucha relevancia, pero yo estaba viendo el otro día Mean Girls, Chicas Pesadas, y hay un dato curioso que cuando están, no sé si todos han visto Chicas Pesadas, que cuando todos están en el gimnasio, cuando juntan a toda la escuela, la traducción está mal, le dice la maestra, justamente hay un mensaje para Estados Unidos y hay un mensaje para México, o sea, a cambio de la traducción. En Estados Unidos te dice, las chicas deberían dejar de llamarse zorras y golfas entre ellas porque eso hace que los chicos les digan eso. Y aquí en México dicen, es que, entonces, ¿cómo va la traducción? Dice, ustedes no deben llamarse así, son los hombres quienes deben llamarlas así. Ah, O sea, claro. es un mensaje totalmente distinto hablando de países. Entonces a mí me quedó muy impactada porque dije, ahí habla más o menos de la cultura de cada país y la interpretación que alguien esté responsable de un doblaje. Yo lo veo, bueno, quería compartir este mensaje, dato curioso número 24. Muy bien. Entonces, precisamente por eso, ¿qué se hace cuando el mensaje, cómo va mi hipótesis, por decirlo así? Cuando el mensaje no es realmente el que es. El que debería. El que debería, justamente. Ok. Ahorita te doy la palabra, Rafa. Dame un segundillo. Bueno. Justo, a raíz de tu comentario, Rubí, se me vino a la mente precisamente el asunto de, no sé si han visto Inside Out o Intensamente, esta peliculita de Pixar, me parece, que donde salen sentimientos y Cristina hace alegría y todas estas cosas. Desagrado, en particular, la monita que dibujan como desagrado, aquí en México y en Estados Unidos, porque la idiosincrasia, es decir, el sistema social es ciertamente parecido, es un brócoli. ¿Por qué? Porque a los niños no les gusta el brócoli y la pizza que odia Riley es de brócoli. Pero en Japón resulta que a los niños les encanta el brócoli. Entonces, ¿cómo vas a poner un personaje con forma de brócoli si es algo que les gusta? Ah, pues en Japón es un pimiento verde. Justo. No es que comunique o no comunique. Realmente, en el caso particular de este tipo de cosas a nivel internacional o de este tipo de comunicaciones a nivel internacional, se adaptan a la idiosincrasia del país en el que están. Vamos, un ejemplo también súper burdo. Me contaron una historia bien interesante. Ahí voy contigo, Rafa, no se me olvida. Una historia bien interesante en la que una española vino al norte del país, no sé exactamente a qué estado del norte del país, a dar una conferencia. Pues española como ella sola. Y
las personas anfitrionas del evento al que fue esta señora le dijeron, pues oye, ¿qué te parece si terminando todo este evento vamos a chuparnos unas pollas? ¿De qué? Vale, tío, vosotros sois muy abiertos. ¿Cómo que a chuparos unas pollas? Entonces, nuestros norteños de repente se percataron evidentemente de este problema idiomático de comunicación. Y dijeron, ay, es que para nosotros pollas son unas cervezas. Dale, tío, que yo había pensado que erais muy abiertos. Vaya, que yo ya os iba a decir que sí. Entonces, también la española que aventada, ¿no? Pero, justo, estos son problemitas de comunicación precisamente por el código, el lenguaje. Justo el ejemplo de Chicas Pesadas es uno, pues está enfocado hacia una cultura machista uno, y el otro una cultura de liberación femenina, ¿no? El gringo. Bueno, ahora sí, Rafa. ¿Tu micrófono? Yo después de leer la unidad 1, la verdad que hablar de comunicación es un tema tan complejo o tan sencillo como uno quiera ver. ¿Por qué? Desde materias anteriores, ¿no? Hablamos de Foucault, hablamos de Paul Ricoeur, ahorita estamos hablando de la teoría de Palo Alto, la teoría matemática respecto a la comunicación. Y bueno, viene una preguntita, ¿no? Ahí en el foro de qué es y qué no es comunicación. Creo que para entender la complejidad de la comunicación como tal y de lo que queremos describir como comunicación, primero lo que tenemos que hacer es entender al ser humano y qué ha querido describir o cómo ha querido categorizar los distintos temas, los distintos procesos de investigación, etcétera, a través de los años. ¿Por qué? Porque el puro hecho de mencionar la palabra comunicación es una palabra creada, es una palabra por el ser humano. El puro hecho de decir, es que la comunicación es lo que estamos haciendo ahorita nosotros en este foro, ¿no? O platicando uno con el otro, sí, pero estamos viendo que también puede haber comunicación más allá de la propia experiencia humana, ¿no? Porque ¿qué es lo que estamos describiendo como comunicación, ¿no? Y esto también viene mucho de la mano precisamente de cómo el ser humano quiere categorizar las cosas. Porque el ser humano desde su principio, desde sus inicios en las cavernas hasta llegar a día de hoy, siempre ha tenido una necesidad intrínseca por explicarse a él mismo. No es casualidad que haya dioses y que haya seres que describan la existencia de muchas de las cosas que desconocemos. Eso es por esa necesidad de explicarnos, y parte de explicarnos es el fenómeno de la comunicación, ¿vale? Hace 3.500 años antes de Cristo, prácticamente hace como unos 5.500 años, es que comienza la escritura. Recordemos esa escritura antigua con escribas que era solamente de la élite, pero grandes civilizaciones como Mesopotamia o Egipto vinieron a partir de esos escribas. Y prácticamente la comunicación representó un golpe masivo para las civilizaciones de esa época para ampliarse. Después vemos que pasamos de la Edad Media a la Ilustración y todo lo que nos acontece, incluyendo la modernidad o las vanguardias, a partir del siglo XV y la existencia de la imprenta, otro medio de comunicación masivo que lo que hizo fue explotar todos los procesos de comunicación. Así que no es casualidad que tengamos que hablar de comunicación, de nuevos medios y de nuevos esquemas, ahora que los medios de comunicación masivo y las redes sociales se están aperturando, ¿no? Sobre todo porque como vemos en los estudios antiguos griegos, antes la comunicación era por proceso de oralidad. Después hubo mucho el proceso de la escritura. Y ahora, con el contenido audiovisual, estamos viendo una combinación de ambas. ¿Por qué? Porque la oralidad no podía ser editada, no podía ser modificada, a diferencia de la escritura, que podía ser adaptada y perfeccionada hasta ahora. Porque la oralidad ya también puede ser modificada, ya también puede ser editada y también puede ser adaptada. Entonces, esto representa un boom y una evolución en la comunicación. Ahora, algo en lo que no concuerdo mucho y lo que veo, ¿no? En distintas teorías y distintas cosas es, ¿qué es comunicación?
y siempre se están haciendo la pregunta, ¿qué es comunicación? Y creo que la capacidad, el proceso de filosofar y el proceso de planificar sirve para profundizar, pero no para perder la base, ¿no? Porque creo que si comenzamos a profundizar más y más y más y más y nos olvidamos de dónde vienen esas ramas y ni siquiera tenemos la simple noción de qué es comunicación, ahí hay un problema. Así es como yo lo veo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que todas estas ramas que existen, desde comunicación, filosofía, matemáticas, física, química, antropología, historia, todas coexisten, porque todas esas ramas son creadas por el ser humano para entenderse a él mismo, pero no tienen por qué estar divididas unas con otras. Muchas veces necesitamos una cohesión de ello, ¿no? Entonces, muchas veces el dividir y el ramificar en sobremanera lo que provoca es que hay veces que nos necesitamos de una y de otra y a veces no se conectan porque cada uno quiere irse por su lado, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva y el punto que di de para mí qué es comunicación, es todo código, el código que sea, que otro objeto, ente, fuente, lo que sea, lo pueda desencriptar, pueda poder revelar ese código, ¿no? Lo pueda leer, por así decirlo. Siempre y cuando haya una capacidad de lectura de ese código, hay una comunicación. Por ejemplo, ahorita la maestra, maestra Mariana, mencionó lo de la comunicación en señas. Es que yo puedo no decodificar explícitamente qué significan ciertas señas con las manos, pero de manera análoga, sí puedo decodificar los gestos y las gesticulaciones de la persona que me está tratando de decir algo. Entonces, bien o mal, aunque hay cierta interferencia, ahí hay un proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque se están comunicando conmigo. Realmente hay que comprender que es que no pueda ser decodificado. Y es que cuando no hay una decodificación de ese código, es ahí donde se rompe ese lazo de comunicación. Pero prácticamente, insisto, hablar del término comunicación puede ser así. Es un proceso donde se decodifica un código. Adelante. Pero entonces, ya una vez que tenemos eso, también es ahí donde no comparto tanto la teoría matemática que es demasiado redundante y me voy más con palo alto y una teoría más compleja y más vasta. ¿Por qué? Porque, ok, ya lo simplifiqué, ya sé lo que es comunicación, ahora no hay que olvidar y ramificar todo lo que a través de los años ha hecho del estudio complejo de la comunicación, ¿no? Porque en el escrito que hice en el foro lo divido en 3 procesos. Lo divido en comunicación humana, en comunicación natural y en comunicación cibernética, que sería una comunicación nueva en todos estos lazos matemáticos que el mismo ser humano ha hecho con robots, con las máquinas, con cómo se comunica, no sé, un procesador con la tarjeta madre, ¿no? Y decodifica un código, hasta eso, ¿no? En cuestiones naturales, pues podríamos irnos tan profundo y tan complejo como decir que nosotros existimos gracias a la comunicación de la materia y la cuestión de cómo se decodificaron ciertos códigos de materia en el planeta, en la creación, para crear la vida, ¿no? Entonces, somos un proceso creado de la comunicación natural, pero es que la mayoría de las personas, cuando hablan de comunicación, lo visualizan desde la comunicación humana, que ramifica a la comunicación social, ¿no? Sí, párame el coche ahí, aguántame. Ajá. Pasan 2 cosas, Rafa. Primero, te me estás adelantando un buen. Uh-huh. Ya te estás faltando a la unidad 6 y ahorita estamos en comunicación para domis, digamos así. Uh-huh. Ahora, no puedes, aquí sí, y lamento darle la razón a la doctora del posgrado, no puedes decir que la comunicación física es comunicación. Si bien hay un proceso de toma y daca, de intercambio de electrones, de átomos, de lo que tú quieras, no hay una comunicación. No hay una intencionalidad en ese respecto. No es de, soy un átomo de hidrógeno, a huevo, voy a fusionarme con otro y voy a hacer uno de helio para crear materia. Pues no. Pero No. yo ahí siento algo. Si, por ejemplo, cualquier clase de comunicación indirecta, es decir, cualquier clase de comunicación que no sea intencionada, o sea, si no hay una intención de, no es comunicación,
muchos de los videos de YouTube y demás no serían comunicación. El ver videos no sería comunicación porque no hay una intención directa de comunicar a una persona en específico. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos a hablar de eso con calma. Primero déjame escuchar a Rubí. ¿Qué pacho? Bueno, entonces aquí yo sí tengo una duda. Entonces, digamos que este concepto de la cosmogonía, por decirlo así, no es comunicación en como tal, la creación o decir, no sé, como tú comentabas, cuando un perro se orina y dice, no, es que, bueno, ahí me cuadra un poco, como dices tu maestra o que era la doctora de comunicación, bueno, no Sí. sé, esta parte donde me dices, bueno, es que un átomo y otro dijeron, pues voy a hacer un objeto, ¿no? Voy a crear un embrión o algo así. Ahí ya se pierde el concepto de comunicación, o nada más se engloba en la comunicación humana o comprensible de nosotros que tratamos de estudiar. Justo, la idea de la comunicación, muchachos, y quiero que lo tengan bien presente, eso sí, las teorías de la comunicación siempre, 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 siempre van a estar enfocadas a la comunicación humana y animal. Bueno, dejémoslo, comunicación animal y quizá incluso hasta vegetal, la gente más simplista. La vegetal me refiero a todos los seres vivos, a todos los entes biológicos. Ahora, mucha gente, evidentemente, hay miles de corrientes en la comunicación. No puedes quedarte exclusivamente con nada más lo que acabas de leer en las primeras 2 unidades, porque no es ni el inicio de toda la complejidad que incluye la teoría de la comunicación. Ahora, antes de continuar con esta respuesta, quiero escuchar a Antonio, que por ahí levantó la mano. Antes de continuar. Sí, bueno, sí era lo que iba a comentar desde que Rafa empezó a exponer esta idea de que lo de la comunicación basándose en toda su multiteoridad, por decirlo así, era lo que iba a comentar, precisamente, ¿por qué, algo tan simple, por qué está dentro de las humanidades la comunicación? Lógicamente, porque el ser humano es el que teoriza sobre la comunicación, y entonces toda comunicación que se teorice, se va a teorizar en base al pensamiento humano, porque no hay entidad que pueda teorizar, aparte del ser humano, sobre su propia comunicación. Entonces, Claro. es a lo que iba. El punto al que yo el punto que yo le iba a comentar es, el enfoque debe de ser en el sentido de las teorías de la comunicación respecto al ser humano. De ahí partir para qué enfoque y para quiénes. Es decir, la comunicación debe de tener una proyección hacia un dónde o hacia un qué. Debe de tener un objetivo para que realmente se valide como comunicación. Y en este sentido, teorizar sobre la comunicación y comprenderla en toda su complejidad, pues sería basarnos en todas las teorías, pero no, o sea, es enfocarnos en la teorización de la comunicación humana, en el sentido de que va dirigida hacia un ser humano. En este caso, sí se desvalida su argumento de que ver videos, en realidad sí es comunicación. ¿Por qué? Porque se expone un mensaje, se expone un medio, bueno, hay un medio de por medio donde se expone un mensaje y hay un receptor que lo apropia, que lo recibe y que lo codifica. Y aparte que lo teoriza y le da su propia interpretación. Entonces, Efectivamente. simplemente, aunque no exista la comunicación en vivo, digámoslo así, o de viva voz, el mensaje está dado, como en los libros. Justo. Yo todavía no me voy a aventar a mencionar a las escuelas de Palo Alto, Frankfurt, Birmingham, se me olvidó la última. Bueno, no importa. Bueno, estructuralista, funcionalista. Todavía no me voy a meter en eso porque todavía es como darle más vuelo a la hilacha y es más complejo y necesitaríamos un semestre completo para eso. Así es que aguántame tantito, te me adelantas mucho, Iván. Ahora, ¿por qué un video de YouTube sí comunica? Porque hay un actor comunicando algo, diciendo algo para alguien. Está dirigido independientemente de quién sea. Siempre va a haber ahí un mensaje y tú lo estás recibiendo porque tú eres un consumidor de YouTube.
alguien que está haciendo transmisión en Twitch, aunque esté solito, como uno, que nadie me sigue en Twitch. No, no es cierto. Más allá de eso, yo estoy transmitiendo algo para alguien, independientemente de quién lo reciba. Alguien, incluso lo que te decía, de forma anacrónica completamente, hay un mensaje, hay una comunicación. Si Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa hace 500 años, según mis cuentas, me sigue comunicando a mí algo, que estoy en el presente, 500 años después. Aunque no le pudiera preguntar a Leonardo da Vinci qué show, a mí ya me comunicó algo. Ten cuidado con eso. Ahorita, antes de que les ceda las participaciones, déjenme seguir con esto. Manuel Martín Serrano en la Escuela de Madrid, y se los mencionan también en la unidad 1, específicamente la unidad 1, divide el proceso comunicativo y le intenta dar un abordaje científico. Yo sigo aún un poco en contra de este asunto, pero bueno, eso es cuestión mía, en la que divide a los actores, las expresiones, los instrumentos y las representaciones, y a los actores los denomina como alter y ego. Alter tiene una expresión que le llega a ego a través de un instrumento por medio de representaciones. Lo reduce muy simple también, parece teoría matemática de la comunicación si quieres, pero realmente este esquema está en toda la comunicación de carácter de seres vivos. Iba a decir de carácter humano, pero sí me voy a meter un poco con esto de los seres vivos. A ver, primero, perdón, como la publicidad. Sí, la publicidad justo es parte de un proceso comunicativo, o bueno, es una de las tantas ramas. Primero levantó la mano, creo que fue Rafa, luego Rubí y luego Antonio, si no me equivoco, corríjanme. Sí. Ok, vas primero, Rafa. Me parece que Karina la levantó antes que todos, la tenía levantada ¿Ah, sí? desde mucho antes. Ajá. Ay, perdóname, no lo había visto. Cari, dime. Creo que ya no está. Perdón. Te juro que no te ignoré a propósito. Vamos a morir. Bueno, Bueno, pues dale, Rafa. yo a mí a lo que me gustaría ir, porque creo que también mucho de lo que me encantaría, ¿no? Después de esta licenciatura y demás, pues es sacar nuevas cosas, ¿no? Es alimentarse y seguir enriqueciendo todo esto, ¿no? Igual juntarse entre varios que querramos y empezar a teorizar y sacar nuevos conceptos, ¿no? Porque de eso se trata todo esto, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría pensar como la comunicación como tal, es decir, esta comunicación natural, animal, esta comunicación intrínsecamente lo que vemos, ¿no? Como esta comunicación que estamos teniendo ahorita, como precisamente la cuestión en línea, etcétera, como una rama más de lo que puede ser la comunicación, para poder darle un término fijo al concepto comunicación y de ahí ramificar, ¿no? Vamos, no parar la comunicación y aterrizarla en un solo concepto. De hecho, adelantándome un poquito a la unidad 2, pues mucho de la teoría matemática y de lo que hoy conocemos como bit, byte, kilobyte, megabyte, viene de eso. Entonces, si solamente nos paramos a decir, es que la comunicación es comunicación animal, comunicación humana, y de ahí nos paramos. Es poner un alto a muchas posibilidades que podríamos tener respecto al tema, ¿no? Y eso no quiere decir devaluar o desmeritar toda la otra parte, porque es súper valiosa. De hecho, diría que es la más importante, porque es la comunicación humana, es lo que estamos buscando resolver, es la parte que estamos buscando profundizar. Y es por eso que estoy en contra un poco de esa teoría matemática de volver todo tan redundante, ¿no? Justo. Pero... perdón, que te interrumpa. Justo, ten cuidado. No, la comunicación no se reduce a la teoría matemática. Ojo, mucho ojo. Justo por eso tienes a Manuel Martín Serrano en la unidad 1. Manuel Martín Serrano es el amo y señor de la conjunción o la combinación de todas las teorías de la comunicación habidas y por haber. La Escuela de Madrid es la última que ha salido y Manuel Martín Serrano, de hecho, todavía sigue vivo. Yo he tomado clases con él y es bastante interesante. Aquí no es debatible si la comunicación se reduce a comunicación humana. Es un hecho. Y no es que yo te diga, es que te estoy imponiendo un paradigma. No, jamás.
Es que realmente así es. Si tú intentas comunicarte con un átomo, el átomo no te va a responder, ¡ay, hola, qué chau! No, por eso no forman parte del proceso. Si tú te comunicas con una planta cortándola, la planta te va a gritar, pero tú no la vas a oír. Por eso también mucha gente en la teoría de la comunicación las quita de la ecuación. Si tú vas con un perro y le dices, oye, siéntate, y el perro se sienta, te estás comunicando. No es que la queramos reducir a huevo a un punto, es que a partir de ahí se da. Ahora, ya entendí a lo que te refieres. La comunicación no es nada más la teoría matemática, es la escuela de Palo Alto. También está la parte de la comunicación de masas, está cómo funciona en el ámbito de la publicidad, con la publicidad incluso de Goebbels, está cómo funciona por medio de las industrias culturales, está cómo funciona por medio del funcionalismo, por medio del estructuralismo. Es decir, el concepto de comunicación cambia dependiendo de la escuela que lo estudie. Y no solo eso, cambia también con la sociedad en la que se está moviendo. A eso, de hecho, y quería intentar cerrar con esto la clase, a eso se refería el asunto de la polisemia. Por eso yo decía, es que no es polisemia, es politeoría. Cambia el concepto de acuerdo a la teoría, cambia el concepto de acuerdo a la sociedad que lo está viendo, y eso lo vamos a ver más adelante. Yo, le insisto, no me quiero meter todavía con Palo Alto, porque Palo Alto es una complejidad bastante alta. Yo particularmente, a partir de la próxima sesión, les voy a dar en orden las escuelas de comunicación, aunque sea en forma súper resumida. ¿Por qué? Porque necesitan saber estas bases para ahora sí meterse a los catorrazos y darle la torre a la teoría cibernética de Niklas Luhmann, porque no tiene nada que ver con las computadoras hasta cierto punto. La teoría cibernética es más una teoría estructural social. Y la escuela de Palo Alto, ahora sí, para agarrarnos a palazos a gusto, porque está rico, la verdad es que está padre lo que Iván está diciendo, pero hay un par de cosas por ahí que necesita complementar para darle ese cierre que necesita Iván a esas dudas que trae. Para mí, el único cierre que tengo, ¿no? Porque ahorita he hablado más como de esa politeoría, ¿no? Pero ya centrándome más en la teoría de la comunicación humana como tal, para mí el secreto y la clave para entender a las masas, hablar de lo que habla la publicidad, por ejemplo, el marketing, de entender toda esta parte de la retórica y de el poder que muchas veces tiene la palabra para persuadir ciertas ideas y demás, es la episteme. Entrando un poquito en la parte de Michel Foucault, es la episteme. Es que, por ejemplo, ¿no? Hablan de Da Vinci. Sí, pero es que jamás vamos a poder entender al 100% a Da Vinci o qué pensaba Da Vinci, porque es que él escribió y él planeó, pero desde su episteme, desde el mundo que lo rodeaba, desde los conocimientos que él tenía, desde su percepción del mundo. Y cada personita, así como hay una episteme social global del mundo que nos rodea, por ejemplo nosotros, una episteme latina en México, cómo vemos el mundo, también hay una episteme individual de cada personita y de todo lo que ha vivido y todo lo que ha hecho. Si pudiéramos de alguna forma, que la psicología también trabaja en eso, profundizar exactamente a la perfección en el pensamiento de cada ser humano, entonces sí podríamos predecir cómo va a reaccionar a ciertas cosas, cómo va a reaccionar a ciertos discursos, pero es que es casi imposible. Aguántame, eso lo vamos a ir viendo conforme pasen las clases, te me estás adelantando un buen. Aguántame, estamos viendo conceptos básicos, ¿ok? Aguántame. Todo sí, eso guárdamelo para la yo porque, mira, o sea, yo respeto mucho la manera de pensar de cada uno de mis compañeros y agradezco que nos compartan sus pensamientos, pero honestamente, Iván, o sea, me haces bolas y yo no soy tan inteligente como tú, ni he leído tanto como tú, ni he avanzado tanto como tú y creo que en vez de ayudarnos, nos estropeas el aprendizaje y con mucho respeto, o sea, te lo agradezco mucho que comentes tantas cosas de la comunicación, pero yo estoy apenas aprendiendo y agradecería más que nos dejaras aprender a todos a un mismo tiempo, a no ir corriendo como contigo, porque la verdad es que no te voy a poder alcanzar, ¿no? Y voy a desistir de entrar a las clases. Sí, pero, por ejemplo, hablar de Michel Foucault no es otra unidad. De hecho, Michel Foucault jamás es mencionada en ninguna unidad. Yo lo hablo porque lo vimos en otras materias, ¿no? Ya lo vimos en materias pasadas. Y bueno, o sea, profundizar y en esto, en la comunicación y en lo que dice la unidad 1, prácticamente es emisor, receptor, mensaje.
¿no? Ego, alter ego, en sí, la clase y mucho de lo que hacemos aquí y lo que es rico, como dice la maestra Mariana y nos gusta, a lo mejor sí me adelanto un poco, pero el término es debatir y dialogar de la comunicación como tal y lo que sabemos, ¿no? ¿Qué podría saber yo comparado, por ejemplo, a un doctor en comunicación, a un especialista? Es más que nada, pues, querer dialogar o debatir, ¿no? No supongo que un comentario como el mío tenga que ver con estropear una clase, por el contrario, ¿no? A lo mejor muchas cosas que se te van por alto y muchos no lo vemos, pues pueden ser respondidas o pueden ser platicadas aquí en la Sí, clase, ya que salen aguántame. estos comentarios. Rafa. Sí, pero yo estoy yendo lento. ¿Por qué? Porque no todo el mundo ya tiene esta formación. Es decir, apenas estamos empezando, entonces sí necesitamos aprender, ahora sí que literalmente primero sumar 2 más 2 y ya después multiplicas 27 por 1000. ¿Sí me explico? Con lo que me estás diciendo, sí estás algo adelantado a este asunto, pero por ahí tienes muchos pensamientos incompletos que es necesario darles completez leyendo un poco más a unos cuantos autores de comunicación. Al final, mira, no tengo nada en contra, está súper bien, pero también dales chance a los demás de asimilar este asunto y de también empezar a generar sus propias ideas. Tú tienes las tuyas y está súper chido, pero falta que los demás hablen. Por ejemplo, ahorita tengo pendiente una participación de Rubí y otra de Antonio, entonces, justo, dales chance, entiendo tus cuestionamientos, pero todos estos se van a resolver y les voy a decir cómo. Primero, vamos a leer lo que son Saint-Simon, Augusto Comte y Émile Durkheim, con el funcionalismo diagonal estructuralismo en comunicación. Después, vamos a tener una lectura un poquito hacia la escuela de Frankfurt, teoría crítica, con Walter Benjamin, con Paul Lazarsfeld, con Harold Laswell, para ver precisamente este asunto de la comunicación de masas a inicios del siglo XX. Eventualmente vamos a evolucionar con teoría de Birmingham, con escuela de Palo Alto, con escuela de Madrid, para que al final del curso me digan, sí, ya les di la idea completa de lo que es la comunicación. Les voy a confesar algo, incluso un doctor en comunicación tiene broncas con el pensamiento de qué es comunicación. No podemos decir, sí, es que ahorita yo saliendo de esta materia, a huevo que le voy a dar una completeza a la materia. No, nadie lo hemos hecho. Y no es porque no confiemos en los conocimientos de nuestras generaciones, sino porque realmente se entra en un debate y todas las teorías de la comunicación que vamos a ver en esta materia, todas y cada una tienen sus bemoles, tienen por dónde atacarse. El único que más o menos ha intentado darle un giro científico a la comunicación es Manuel Martín Serrano, y te lo juro por mí que tiene millones de detractores, precisamente porque es una ciencia humana y va evolucionando con nosotros. Ahora sí, mil disculpas, Rubí, me quedé pendiente con la participación tuya y luego vamos con Antonio. Yo creo que sería conveniente que participe ahorita Antonio porque se me fue la idea de lo que iba a comentar en clase de tanto debate. No se preocupe. Entonces, le cedo la palabra a Antonio. Ok, gracias y perdón. Gracias. No hay cuidado. Muchas gracias, Rubí. Bueno, sí, pues yo lo que iba a expresar era precisamente que no se trataba tanto lo que había comentado Rafa, sino simplemente que a lo mejor no dejen claro también que también había comprendido el hecho de a lo que él se refería, que cuando dijo que era la intencionalidad, es decir, en cuanto a cuando dijo lo del video, ¿no? O de lo de YouTube, la idea general que si se tomaba en cuenta que la teoría de la comunicación biológica o física, que involucra otras entidades que no son el ser humano, si no hay una intencionalidad racionalizada, no es posible la comunicación, y en ese sentido sí tiene razón. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos enfocándonos en el sentido de la teorización de la comunicación humana. Y era lo que quería dejar en claro, y aparte ahorita de lo que dijo usted, maestra, de lo que acaba de comentar, de que se pretende dar una forma científica a la comunicación, ahí sí lo veo un poco peligroso, ¿no? Porque
para empezar, es un, yo pienso que debe de seguirse en la línea de que tenga su propia conceptualización, su propia teorización, que no se lleve tanto a ese sistema como cientificista. Ay, Eso. sí. Bien. La verdad es que, miren, con esto, y bueno, sí, como dice Yamile, sí, esto no es un espacio de debate, realmente es un espacio para dudas, lo cual está bien, pero pues si somos muchos, pues creo que hay que darle paso a todos. En fin, más que clase, porque esto no es cátedra, no es clase, es más un foro para preguntarme cosas. Que cuando me dijeron, es que no tengo dudas de nada, pues me puse a hablar, pues ya fue otra cosa. Pero bueno, efectivamente, la debate de la comunicación justo aquí inicia en el asunto de quiénes son los actores que están implicados. ¿Son todos los seres vivos, biológicos, que comunican algo? ¿Son solamente los seres humanos? ¿O son todas las cosas que transmiten alguna información? Átomos, estrellas, púlsares, galaxias, cuásares, lo que ustedes quieran. ¿Los objetos transmiten información? ¿O la información puede ser diacrónica, asincrónica, crónica? ¿Cómo? Justo, yo lo que quiero con esta clase es que ustedes se vayan con una reflexión. La comunicación para mí, Mariana González Sixtos, en este momento 12 de mayo a las 7:56, no es una ciencia. ¿Por qué? Porque no tiene una metodología propia para su investigación, precisamente para determinar cuál es, lo dijo Rafael en su forma, cuál es la episteme de cada quien, o cuál es el contexto sociohistórico, político, económico de cada quien, o de una sociedad en particular. No se sabe o no podemos estudiar desde solamente la comunicación al mensaje, porque para eso está la semiótica, para eso está la lingüística, para eso está la retórica, para eso está la pragmática. No podemos decir, para mí, yo insisto, exclusivamente para mí como persona, no puedo decir que la comunicación es una ciencia, porque requerimos ayuda de todas. Y la magia de la comunicación, y lo que quiero con lo que se vayan para darle cierre a la unidad 1 apenas, es que la comunicación tiene esta maravillosa cualidad de la intermulti y transdisciplina, y que justo como por ahí mencionó Antonio, no podemos reducirla a una sola ciencia. No podemos decir la comunicación es una ciencia que tiene este método para investigar. No, sería una ridiculez, una desfachatez completa el intentar reducirla a ese nivel, justo dándole la razón un poco a Rafa. No podemos hacerla tan simple. Necesita tener esta complejidad transdisciplinaria para poder ser. Ahora, a forma de adelanto, un poquitito, quiero que tengan en cuenta algo bien importante. La teoría matemática de la comunicación no lo es todo, ya lo había mencionado, pero es una muy buena base. Ojo, base, no todo, solo base. ¿Por qué? Porque es la forma más rápida y más sencilla de que ustedes se aprendan quiénes son los actores en el proceso comunicativo y de qué está conformado. Insisto, es muy básico. Esto nos va a ayudar precisamente a poder comprender las demás teorías. Por eso les decía, a todos nos inician con la teoría matemática de la comunicación, pero no nos podemos casar con esto. ¿Ok? Nada más hay que tener cuidado con eso. No se vayan a casar tampoco con ninguna de las demás teorías. Pese a que son muy útiles para estudiar a la sociedad y a la comunicación desde diversos ámbitos, no quiere decir que sean absolutas. Ninguna teoría en la comunicación es absoluta. Ninguna. Ninguna, ninguna. Y siempre puede haber un cambio. Justo como dice Rafa, no nos podemos quedar, por supuesto que no, no nos podemos quedar con eso. Siempre va a haber un cambio, siempre va a haber un futuro en la evolución. Pero mientras, para no hacerlos bolas y para explicarles cómo es este proceso de a poquito, vámonos con calma y nos la amanecemos. ¿Les parece bien? Sí, muy bien. Vientos. Como dice Jenny, pues hay que reírse un rato del tema. Bueno, ahora, preguntas, dudas, comentarios, ¿ganas de llorar? ¿Puedo llorar? Sí, llora. ¿Seguros? Bueno.
Está padre que se arme el debate, pero también hay que tener en cuenta que vamos de a poquito, ¿va? Nomás para no sobrellenarlos de información, porque esto se va a poner bien bueno para la sexta unidad, se los prometo. Bueno, afortunadamente después de ustedes no tengo clase, así es que podemos colgarnos tantito. Más claro con los conceptos básicos. Vientos, esa voz me agrada. Les recomiendo mucho que debe estar en internet. Se consigan el libro blanco, se le llama así, libro blanco, de la teoría de la comunicación de Manuel Martín Serrano. Sí, en todo caso, yo creo que se los voy a subir porque lo tengo ahí en electrónico, me parece. Es que lo tengo en físico también, pero no me acuerdo si lo tengo en electrónico. Ay, alguien. Ah, Rubí. Sugerencia, ¿hay forma de que nos lo mande por, es que ahorita, ¿cómo se dice? Gmail, la liga de Gmail, Ah, o lo, sí. sí, sí, o lo más subir a la plataforma. Yo creo que pesa bastante en la plataforma, no me va a dejar subirlo. La odio. La plataforma no te acepta libros grandes. Pero probablemente les ponga el vínculo a Drive, al correo y en la plataforma. Ok, ¿Va? gracias. Sí, yo creo que sí se lo subo. Ojo, el libro blanco de la comunicación realmente, la teoría de la comunicación de Manuel Martín Serrano realmente es el último tema que tendríamos que ver. Denme un instante.